Muy buenas tardes, permítanme presentarme. Mi nombre es Elsin Malinali Ávila García, doctorante en Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. En este momento voy a presentar el video de defensa de mi tesis con el título Gamificación en la educación primaria, mejorando el aprendizaje de las matemáticas con plataformas educativas. La línea de investigación será las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Esto es para la Universidad IEXPRO. En este primer capítulo, Fundamentación de la Investigación, haremos un análisis del problema del aprendizaje en matemáticas y cómo es que la gamificación puede ser una solución a nuestra problemática. Además, también hablaremos sobre las preguntas que nos plantearemos durante esta investigación, así como la hipótesis, variables, justificación del tema de investigación y cuál sería su importancia, los objetivos generales específicos, así como el propósito. Nuestra problemática se centra en la Ciudad de México, en una escuela de educación primaria en Iztapalapa, donde la actividad principal para los padres de familia de estos alumnos es el comercio. Por lo tanto, este tipo de actividades hace que puedan brindar muy poco tiempo de calidad a los alumnos, además de que los alumnos son temerosos de este tipo de actividades de matemáticas, ya que se les hace muy complicado, tedioso o fastidioso. Así que necesitamos que los alumnos sean autodidactas, que tengan motivación por esta materia, además de poder participar, colaborar y trabajar en equipo. Se pretende hacer el uso de plataformas virtuales que motiven al alumno a jugar, divertirse, aprender y que no vean a las matemáticas difíciles. Como guía de esta investigación, se generaron 5 preguntas, las cuales son: ¿cómo influye la integración de la gamificación en el aula en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de primaria? ¿Cuál es el impacto de las plataformas virtuales en el desarrollo de habilidades matemáticas y en la motivación de los alumnos? ¿Cómo se percibe la tecnología educativa por parte de los docentes, alumnos, padres de familia en el contexto de la propuesta de intervención? ¿Qué diferencias se observan en el rendimiento académico y la participación de los estudiantes antes y después de implementar la gamificación y las plataformas educativas interactivas? ¿Cuáles son las opiniones y experiencias de los alumnos respecto a la utilización de la tecnología y la gamificación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? Como hipótesis, se implementará la plataforma virtual interactiva y estrategias de gamificación, fomentando colaboración, motivación, involucrando más a los alumnos en sus aprendizajes. También se desarrollarán habilidades cognitivas que mejoren el desempeño, además de incentivar la participación y promoviendo la autorregulación, además que también podremos observar el trabajo en equipo y se podrán personalizar para que el aprendizaje pueda ser adaptado a los diferentes estilos y ritmos de estudio de los alumnos. Las variables dependientes son aprendizaje significativo, buen desempeño e interés de los estudiantes en las matemáticas. La variable independiente es el uso de plataformas virtuales y estrategias gamificadas en la enseñanza de las matemáticas. Como justificación, esta propuesta se justifica ante las necesidades del contexto para motivar al alumno y comprometerlo y hacerlo un alumno de participación activa. También se podrán generar ambientes de aprendizaje dentro y fuera de nuestra aula y esta pueda ser más dinámica e inclusiva. Los objetivos generales serán diseñar actividades lúdicas utilizando estas aplicaciones móviles para mejorar la comprensión de conceptos matemáticos y fortalecer habilidades sociales, cognitivas a través de juegos interactivos. Fomentar la autorregulación del aprendizaje, desarrollando habilidades tecnológicas en los estudiantes mediante el uso de estrategias gamificadas y plataformas educativas interactivas. Los objetivos específicos son implementar competencias, desafíos en el aula mediante la gamificación para estimular la participación y la autorregulación del aprendizaje, así como establecer un sistema de recompensas y niveles en las actividades gamificadas para incentivar que el alumno logre metas, fortalezca la motivación en estos estudiantes. También tenemos
fortalecer habilidades sociales, emocionales y cognitivas como en el trabajo en equipo, la comunicación asertiva a través de los juegos interactivos, evaluar el impacto de la gamificación y el uso de aplicaciones móviles en el desarrollo de habilidades tecnológicas y de alfabetización digital en los estudiantes. Y por último, establecer normas para el uso de la tecnología en el aula, en el hogar y promoviendo un aprendizaje equilibrado y supervisado. Nuestro propósito será analizar el impacto de la gamificación y las plataformas educativas en el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de primaria. Para nuestro segundo capítulo, el marco teórico, hablaremos de algunos autores que fundamentan teóricamente la gamificación del aprendizaje móvil y las plataformas virtuales, iniciando con Howard Gardner, quien plantea la teoría de las inteligencias múltiples y la importancia de adaptar este tipo de enseñanza a los diferentes tipos de aprendizaje en los alumnos. Jean Piaget, así como David Ausubel, hablan acerca de el conectar conocimientos previos con nuevos conocimientos mediante esquemas mentales. Lev Vygotsky destaca la importancia del juego en el desarrollo de los niños de estas etapas y cómo es que el aprendizaje se da mediante el juego y destaca el desarrollo cognitivo. Francisco Mora, uno de nuestros más importantes autores en esta tesis, habla que sin emoción no hay aprendizaje. Esto resalta que debe de haber motivación para poder haber una buena retención en el aprendizaje. Por otro lado, Boras habla de la gamificación, aumenta la motivación, la participación, la retención del aprendizaje. Asunción, en el 2019, plantea que las metodologías activas empoderan al profesor y que mejoran el aprendizaje colaborativo y reflexivo. Zavala, en el 2020, sostiene que la tecnología educativa permite personalizar el aprendizaje a los diferentes estilos de los alumnos, así como también a diferentes contextos educativos. Para el capítulo 3, marco metodológico, se habla sobre el tipo de investigación, población, instrumentos y métodos de análisis de datos. El tipo de investigación lleva un diseño cuasi experimental, combinado con un enfoque mixto, en donde se revisa el enfoque cualitativo y cuantitativo para analizar el impacto que darán nuestras actividades de gamificación. Se utilizarán 5 tipos de instrumentos, los cuales son divididos en 3 partes. Los cuestionarios tipo Likert, uno es para alumnos y el otro es para padres. Se va a tomar la muestra antes de aplicar las actividades gamificadas. Posteriormente, la guía de observación directa y las aplicaciones móviles, que tienen unas estadísticas que estas mismas proporcionan, son utilizadas durante la aplicación. La guía de observación directa en el salón de clases podrá tomarse muestras de los comportamientos de los alumnos mientras están tomando este tipo de actividades gamificadas, mientras que las aplicaciones móviles, al tener estas estadísticas, nos proporcionarán datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como el poder observar si también ha habido procesos en los estudiantes en adquisición de conocimientos, también de conceptos, y al final los resultados finales que nos muestran incluso los tiempos, si hubo mejoras. Finalmente, en un tercer momento, después de las aplicaciones de gamificación, se tiene contemplada una entrevista no estructurada. Esta es para los alumnos y se va a tomar de manera individual, que consiste en 10 preguntas abiertas sobre cómo se sintieron, si sintieron que pudieron mejorar sus aprendizajes, entre otro tipo de preguntas para poder analizar datos cualitativos. En el capítulo 4, análisis y discusión de resultados, se presentan los resultados cuantitativos y cualitativos de las actividades gamificadas.
Cabe mencionar que la interpretación de los datos es fundamental para dar sentido a cualquier investigación. Los datos que analizamos fueron mediante la herramienta ATLAS-T. Estas experiencias y percepciones que dieron nuestros alumnos fueron analizados mediante los cuestionarios, entrevistas, así como las guías de observación. Los resultados nos dieron algunas palabras clave, como fue el aprendizaje, la comprensión, motivación, el sentimiento y la dificultad. Esto es, cuando empezamos las actividades, habían sentimientos de tristeza porque la dificultad para ellos al inicio era mucha. Conforme se fue avanzando, el sentimiento de tristeza evolucionó a alegría, lo que generó mayor motivación, comprensión y aprendizaje. Hubo algo que llamó mucho la atención en estos cuestionarios y fue nuestra pregunta en uno de los cuestionarios finales. La pregunta indicaba: ¿qué prefieres? ¿Actividades gamificadas o el libro? Como observarán, la mayoría de los alumnos tienden a preferir el libro. Esto es porque aún pueden ahí escribir, hacer operaciones, porque lo pueden visualizar mejor. Esto a comparación de las actividades gamificadas, que requieren una mayor complejidad de abstracción para poder analizar de manera mental, aún requieren, pues la mayoría de estos chicos, una actividad en libro. Y esto también se puede argumentar debido a la situación con Vygotsky, que menciona que los alumnos requieren a esta edad concretar conocimientos previos antes de poder llevarlos a unos esquemas mentales. Continuando con nuestros datos cuantitativos, la herramienta que se utilizó fue IBM SPSS, en el cual debemos mencionar que para la comunidad científica es importante para identificar, interpretar, cuantificar, frecuenciar los fenómenos estudiados, además de saber en qué medida se han logrado nuestros objetivos y el porcentaje. IBM analizó nuestros resultados con algunas preguntas, como por ejemplo observamos el que si mostraban respeto en las actividades. Aquí se observó un 100%. Participan en las actividades de manera activa y positiva, también se observa un 100%. Definen conceptos. Conforme fuimos avanzando en las actividades, fueron definiendo conceptos con mayor frecuencia y algunos pocos quedaron todavía en un proceso. Usan lógica para llegar a conceptos o resultados. La mayoría ya logra llegar a conceptos y resultados, aunque todavía requieren un poco de apoyo para lograrlo. ¿Argumenta resultados? Sí, al principio sí, ya argumentaban debido a que se trabajó, por ejemplo, en fracciones, se trabajó mayor cantidad de veces de manera impresa, con ejercicios y demás, y ya cuando se llegó a las actividades gamificadas, aumentó más estos resultados. ¿Trabajan en equipo? Sí, la mayoría de alumnos trabajan en equipo, sobre todo aquellos que tienen un mayor nivel cognitivo, apoyan a los alumnos que aún requieren este apoyo y se logra que expliquen, argumenten y además que ejerciten un poco más la parte de la comunicación, además de la empatía. ¿Muestran inseguridad, rechazo, tristeza o ansiedad? Sí se generó este rechazo, ansiedad debido a los paradigmas que ya tenían establecidos sobre las matemáticas, que eran muy complicadas, difíciles, y se mostró mucha tristeza, sobre todo cuando había preguntas que no lo lograron. Poco a poco, cuando fueron realizando más actividades, estas inseguridades y rechazos fueron disminuyendo. Ahora, vamos a hacer una discusión de resultados conforme a los antecedentes que tuvimos de algunos autores. Por ejemplo, el de Isa Salazar. Isa Salazar concluye que la gamificación fomenta la colaboración en el desarrollo de habilidades cognitivas en la educación iberoamericana. Y de acuerdo a nuestras estadísticas y tablas mostradas en los resultados cuantitativos,
sí se desarrollaron habilidades cognitivas y promovieron además la sana convivencia y la competencia entre ellos, es decir, que sí se logró. Caballero en el 2021 analiza cómo la gamificación con tecnologías digitales mejora la motivación y el rendimiento académico en matemáticas. Nuestras observaciones demostraron sí haber una mayor motivación y mejoraron el rendimiento académico al estar utilizando estas plataformas. Hernández en el 2021 indica que en algunas zonas rurales donde él hizo sus actividades de gamificación aumentaron significativamente los puntajes en matemáticas. Nuestra zona no es rural, sin embargo es urbana y sí es un poco marginal, y mostraron resultados muy parecidos y significativos en los que sí podemos decir que hubo un aumento significativo en sus puntajes conforme fueron avanzando. Cerveros, en el 2024, explora cómo la gamificación fomenta un aprendizaje más profundo y contextualizado desde una perspectiva constructivista. En nuestras observaciones se observó que sí aumenta la motivación y, por tanto, aprendizajes más profundos y contextualizados. En esta ocasión sí hubo resultados positivos en todas las aportaciones que analicemos con nuestros autores y sus antecedentes. Entre otros autores, observamos también a Anita Woolfolk en el 2001, que explica que la psicología educativa ayuda a entender procesos de aprendizaje y motivación en los estudiantes. Nuestras observaciones muestran que sí aumenta con la gamificación, por lo tanto, sí se cumple. Pedro Juan Tenorio Maldonado en el 2007 y García en el 2007 enfatizan las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Efectivamente, a nosotros también nos facilitó el acceso a los contenidos interactivos, personalizarlos, reforzaron sus argumentos sobre los beneficios tecnológicos en la educación. Pilioneta, 2017, enfatiza y menciona que la psicología educativa en las TIC pueden trabajar juntas y esto nos ayuda a optimizar el aprendizaje a través de experiencias personalizadas. Nosotros pudimos confirmar precisamente que al combinar estas dos se pudo personalizar la enseñanza para nuestro contexto y tipo de alumnos. Francisco Mora menciona que el cerebro no aprende si no hay emoción, pero el aprendizaje depende de múltiples factores. Nuestros alumnos, efectivamente, entre más emocionados estaban por tener este tipo de actividades, más se comprometían para poder continuar con este tipo de ejercicios, lo que hubo un proceso significativo y además fortalecieron la comprensión y la retención del conocimiento. En este caso, de lo que mencionan todos nuestros autores, también se cumple. Ahora, vamos a evaluar y comprobar nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis al inicio fue la implementación de plataformas virtuales interactivas y estrategias gamificadas fomentará la colaboración impactando en el rendimiento académico, la motivación y el trabajo en equipo en los alumnos. Al hacer esta evaluación de hipótesis, utilizamos dos fórmulas, la cual fue la de G cuadrada y de McNemar. Al hacer nuestro primer análisis con comprobación con G cuadrada, utilizamos 4 variables que fue respeto, motivación, la lógica y el trabajo en equipo. La comprobación de estas nos dio un no en el respeto, motivación y en la lógica, un sí en el trabajo en equipo. Pero esto, de acuerdo a Quevedo, a la falta de variabilidad de número de integrantes, limitó nuestra capacidad para evaluar las frecuencias esperadas, lo que pudo afectar nuestra validez en la prueba de chi cuadrada. McNemar, al hacer esta prueba, también nos manejó un no en todos los aspectos. Sin embargo, al realizar la prueba de coeficiente de phi, nos reveló haber una fuerte asociación positiva,
ya que iniciaron con una buena motivación y así como fueron iniciando, también fueron mejorando y hubo mayor rendimiento cuando se finalizó. La prueba al final nos dio 0.8239, lo que marca que efectivamente hay una fuerte asociación positiva. Para el capítulo 5, propuesta doctoral, vamos a mencionar algunos datos. El primero es que esta surge a partir de la pregunta que se le hace a los alumnos de preferencia de actividades con materiales tradicionales o gamificadas. Cuando mencionan esto, podemos mencionar también que Ausubel y Vygotsky tienen una parte de respuesta en el por qué ellos prefieren este tipo de materiales a las gamificadas. Esto es gracias a que mencionan que la zona de desarrollo proximal se conecta más cuando hay primero un conocimiento previo. Cuando los alumnos prefieren este tipo de materiales es porque aún están en una diferente etapa de desarrollo cognitivo, que menciona también Vygotsky. Ellos necesitan aún todavía utilizar materiales concretos antes de pasar a niveles de abstracción. Además, también necesitamos mencionar nuevamente que la mayoría de investigaciones se centran en niveles educativos superiores, como son preparatorias, universidades y posgrados. Estos estudios, la mayoría se centran en países europeos y de Estados Unidos, es decir, países muy desarrollados, por lo que hay una necesidad de investigación en países latinos y en diferentes tipos de contextos, ya que muchos de ellos también son en zonas urbanas, pero no manejan los tipos de zonas urbanas y tipos de zonas rurales. También hay que mencionar que también falta un análisis de investigación en niveles básicos como lo son primarias y secundarias. Es así como la propuesta es un diseño de programas de estudio, así como de perfiles para cada uno de los grados ya mencionados. Otra gran parte es la necesidad de solicitar iniciativas en las políticas educativas que mencionen un currículum en este ámbito de tecnologías de aprendizaje para los diferentes niveles de educación básica, así como también programas para docentes, ya que hay una gran brecha digital que al no tener ellos el conocimiento difícilmente llegará a alumnos de diferentes contextos y de diferentes niveles. También se requerirá diferentes materiales educativos para ambas partes, tanto la parte escolar como la parte del docente. En nuestro capítulo final, capítulo 6, las conclusiones y recomendaciones, mencionaremos primero el objetivo para observar si se ha logrado. El primero fue evaluar la efectividad de las actividades lúdicas y aplicaciones móviles para la comprensión de temas matemáticos, en el cual podemos mencionar que fue una gran herramienta complementaria que nos ayudó precisamente a mejorar la comprensión de estos temas complicados para estos alumnos, como fueron las fracciones, operaciones básicas, resolución de problemas y algunos problemas de comprensión lógica. Un segundo objetivo fue motivarlos y que den respuesta a su contexto inmediato. Al analizar estas actividades, lograron aprender un poco más fácil operaciones básicas que fue un poco complicados para ellos, y esto pues ayuda directamente a su contexto inmediato, que es un contexto de comerciantes que requieren mucho de hacer operaciones de manera ágil y certera. Otro de nuestros objetivos fue fomentar ambientes que fortalezcan el interés por las matemáticas. Este no se pudo observar, no se puede decir que fue logrado, ya que tampoco pudimos observar si continuaron con este tipo de actividades después del aula, en casa. Entonces, no podríamos mencionar que sí se ha logrado. Consolidar aprendizajes, sí se lograron consolidar aprendizajes, ya que observamos que sus tiempos de resolución fueron cada vez menores de manera asertiva y mejoraron mucho en sus actividades y sus calificaciones.
Esto me lleva al siguiente punto, que fue desarrollar habilidades cognitivas, lo cual sí se logró al mejorar sus tiempos y encontrando ellos algunas estrategias para poder lograr llegar a los resultados que se buscaban, así como también poder ayudar a sus compañeros y dándoles una explicación, así como también poder argumentar sus resultados y sus procesos también. Desarrollar habilidades digitales, tampoco pudimos observar este desarrollo, ya que también nos hizo falta tiempo para poder observar. Sí, lo hicieron en casa y no hubo tiempo de desarrollarlos en clase. También autorregular el aprendizaje autónomo, tampoco se pudo observar, ya que pues nos faltó analizar esa parte y generar algunos otros instrumentos en los que pudiéramos hacer este análisis de los pocos que sí llegaron a darnos muestras de que lo llegaron a hacer. Por lo tanto, podemos decir que el impacto sí fue positivo de la gamificación. Hubo todavía preferencias por actividades tradicionales y esto sabemos que es debido a los desarrollos cognitivos de los alumnos. También podemos observar que tuvimos fortalecimiento en las habilidades sociales de los alumnos. Hubo dificultades en la autorregulación del aprendizaje, ya que no pudimos analizar si pudieron hacerlo o continuar con estas actividades fuera de clase. Y hubo algunos desafíos en la implementación, como fue la falta de internet de algunos equipos y a veces el ausentismo escolar también fue algo que nos desafió un poco en la implementación de algunas de las actividades y también en la toma de algunas muestras. Por otro lado, mencionaremos las recomendaciones. Una de estas fue ampliar nuestra muestra de estudio, ya que como se les mencionó hace unos minutos, el no tener suficientes datos no nos permitió poder hacer un análisis más completo y por lo tanto nuestras variables no eran suficientes para poder comprobarlas con la frecuencia de la fórmula de chi cuadrada, así como de Magnimar. Además, evaluar detalladamente el rendimiento. Recomendamos utilizar otro tipo de instrumentos de evaluación para diferentes momentos, así como hicimos en un inicio, desarrollo y final, también podría ser unos posteriores a la conclusión, para obtener también unos datos pues mucho más precisos. En cuanto al análisis cualitativo complementario, nos gustaría incorporar entrevistas y observaciones para entender mejor las experiencias y percepciones de estudiantes, de docentes y maestros que no fueron contemplados para estos estudios. Esto me lleva a la capacitación docente, implementar programas de formación para los maestros, ya que no se les contempló en un inicio, debido a que muchos tienen una brecha digital bastante amplia, no conociendo muchas de las herramientas que podemos utilizar para el estudiantado. También podríamos integrar otras áreas. En este momento nosotros únicamente utilizamos la asignatura de matemáticas, sin embargo también los alumnos mostraron interés por utilizar este tipo de estrategia, pero en otras asignaturas. También otras recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta podría ser la infraestructura tecnológica, garantizar, por ejemplo, acceso a dispositivos a los alumnos, también una conexión de internet estable, así como la implementación de algunas herramientas digitales en algunos espacios como aulas digitales. Por último, también mencionar que se requieren algunas políticas educativas para promover la inclusión tecnológica, además de desarrollar programas de estudio, también perfiles de estudio para cada grado, no solamente en educación primaria, sino también para educación secundaria. Además de tener materiales para cada uno de los grados, así como para materiales para docentes y también podría ser para algunos directivos. Y también, obviamente, desarrollar estrategias para la integración progresiva de los aprendizajes, como se estuvieron mencionando en las propuestas de tesis doctoral. No quedándome nada más que decir, pues agradezco su tiempo, atención y muchas gracias.